Sef, ¿qué es algo que tú defiendes de México que normalmente mexicanos no defienden tanto, o incluso como los extranjeros dicen, pero ¿por qué México? Yo creo que la gente en el extranjero tiene una idea de México que es bastante errónea, lo que siempre he dicho, lo ven de una manera muy maniquea, todo blanco, todo negro, no hay matices, lo ven como algo de ensueño, como de postales, Cancún, cosas así, ¿no? Las playas así paradisíacas, o todo lo contrario, un lugar súper cuando realmente pues no es así. Me impresiona siempre que bastantes cosas feas que escuche de México, lo escuche de boca de mexicanos, vivan o no en el país. ¿Qué es lo que escuchas? Que sí, que no hay que venir. México tiene problemas que tiene cualquier país. Por ejemplo, te vas a París, hay esa violencia, también en Marsella, supongo también en grandes ciudades de Alemania, Por hay supuesto. inseguridad. Entonces yo creo que es cuestión de tomar sus precauciones. Mis papás todavía no han venido a México, pero antes tenían esta idea, antes de que yo la deshiciera por vivir ahí, como que tienes que ponerte un chaleco antibalas cuando bajas del avión, ¿no? Es impresionante. ¿Y cómo comenzó tu historia acá en México? Va a cumplir la historia 14 años el mes que entra, en julio, y llegué para estudiar. Creo que fue como una señal del destino, porque yo había pedido un intercambio con Argentina y no me lo dieron, había pocos lugares. Y me dijeron, pero nos quedan lugares para México. Y dije, bueno, vámonos. Y entonces fue así como llegué a Toluca. Fue realmente como una coincidencia, no fue algo pensado, no era un proyecto de vida. Y estoy en México desde hace 14 años. ¿Te acuerdas del momento cuando sentiste, aquí me podría imaginar vivir mi vida? Sí, fue muy rápido. Me quedé un año de intercambio y en el transcurso de este año dije sí, me quisiera quedar más. Me di cuenta rápidamente porque hice amistades profundas muy rápido, lo que es muy difícil de hacer mexicanos. en Francia. Sí, con mexicanos. En Toluca no hay, como en Ciudad de México, una comunidad francesa muy desarrollada, ahora ya más. Eché raíces meramente con mexicanos. Y dije, aquí vivir es agradable. Me gusta México, pues. Me gusta la gente, la comida, la cultura. Era un todo. ¿Te acuerdas de tus primeras impresiones al llegar? Ahora me comentaste una anécdota cuando llegaste en el avión. Sí, cuando llegué a México, bueno, tenía 21 años. Había viajado en algunos países de Europa anteriormente. Era la primera vez que hacía un viaje tan largo, tan internacional, si así lo podemos decir, y era un vuelo sumamente largo, son como 12 horas, ¿no? Y entonces era la primera vez que tomaba el avión, y me acuerdo que cuando estábamos aterrizando a Ciudad de México, pues el avión no me sentó bien, como era la primera vez que lo tomaba, y estaba me tuvieron que venir a tocar en los baños del avión para que me fuera a sentar porque yo estaba vomitando esta vez. No, pues wow, qué llegada. Después, la primera vez cuando pisas como tierra mexicana, ¿cuáles fueron tus impresiones? Dije, Dios mío, aquí todo es sumamente grande. La gente ve París así como, la ciudad luz, y la imagina súper grande, pero creo que París ni siquiera es el tamaño de Iztapalapa. Llegué aquí y veía las distancias y todo, y el ese tamaño. país es grande. Sí. Y el tamaño del aeropuerto, dije, no hombre, esa es una mole. Tú eres originalmente de Francia. Del norte de Francia, sí. ¿Cómo lo describirías aquí a la audiencia que nos está viendo mayormente desde México, Estados Unidos, Canadá? El norte de Francia es una parte del país galo que no es suficientemente visitada. Realmente es una de las partes más bonitas de Francia, según yo. Van a decir, es que no eres objetiva, tal vez. ¿Qué lo hace tan bonito? Los paisajes, la historia. Tenemos un clima muy peculiar. Tiene la reputación de ser un clima muy malo, pero realmente, bueno, hay un poquito de verdad. Tenemos bastante lluvia y todo, pero podemos tener unos veranos muy bonitos. O sea, las estaciones están muy marcadas y eso es lo que lo hace bonito. En el sur de Francia menos, a veces puedes llegar a tener frío, depende si estás cerca de los Pirineos, puede haber nieve y todo, pero nosotros sí casi todos los inviernos hay nieve, o sea, en otoño los colores están hermosos, cuando ves y la gente en la primavera disfruta demasiado, como si tenemos un clima más o menos, cuando es primavera, verano la gente sale mucho, o sea, realmente creo que es una región
que merece mucho más que lo poco de publicidad que se le está dando. También a nivel histórico, tenemos una arquitectura flamenca que vale mucho la pena. Por ejemplo, en mi canal, Seven Voyage, tengo varios videos en una playlist que se llama Francia no solo es París. E hice varios videos del norte de Francia, de mi región natal. Sí, a la gente le gustó bastante. Fuimos a visitar mi pueblo. O sea, es muy rústico, es muy genuino, pues. Y la primera vez que llegaste acá, ahora comentaste que te sorprendió mucho como pues sí, como que el tamaño, ¿no? Que todo es tan grande, sobre todo cuando lo sobrevuelas. ¿Qué más te sorprendió? Tenía yo, obviamente, pues algunos prejuicios, ¿no? O sea, escuchas que México es un país que está subdesarrollado y todo esto. Tenía en mi maleta hasta crema hidratante, así no voy a encontrar nada, y llego y súper centro comercial mejor que en Francia y todo. Entonces, realmente me sorprendí, pero para bien, me destruyó todos los prejuicios que tenía en cuestión de horas. Claro, también una vez que estés acá, yo siento como primero hay como una luna de miel, ¿no? O sea, todo es muy bonito, pero ya después te das cuenta de cosas a las que tal vez todavía te tienes que acostumbrar. En tu caso, ¿cuáles fueron? Pero sí, al principio me costaba acostumbrarme a los horarios, la puntualidad. Claro. Cuando te dicen, hay fiesta a las 9, llegas a las 9 y no, era hasta las 11, ¿no? Claro. Pero después te vas acostumbrado. Lo caótico del transporte público o la deficiencia del transporte público. En mi caso, llegué a Toluca y ahí el transporte es un tema sumamente difícil. Si no tienes coches, es complicado. Claro. Entonces y como en el norte de Francia también, yo vengo de pueblo. O sea, era muy tranquilo y todo, y fue acostumbrarse al ritmo, ¿no? Uh-huh. A pesar de haber vivido también en Francia, en París, en Lyon, para mis estudios, es mucha gente y un ritmo muy acelerado, claro. Uh-huh. Más en las ciudades, más aquí en Ciudad de México, pues. Sobre todo en Ciudad de México. Sí. Ahora que lo mencionas del transporte público, es curioso porque a mí me gusta, por ejemplo, comparar luego el metro de Ciudad de México, que yo siento que, bueno, obviamente hay algunas estaciones que siempre están así hasta la madre, pero yo conozco París también bastante bien, he ido 5 o 6 veces, creo. Órale. Y ahí ir en metro también es una aventura, ¿eh? El metro en París es una aventura en el sentido de que sí hay unas líneas que están como muy atascadas, como es el caso aquí, pero a mí lo que me desagrada demasiado del metro de París es que es sumamente sucio. Sí. Y niveles de suciedad así no las he visto aquí. Ya. Es sucio y además hay estaciones en París que son muy vetustas, ¿no? Sí. No vas a poder decir que no, o sea, lo ves y huele feo y hay turbogoteras y está todo oxidado. Sí. Y eso aquí tanto no lo he visto. Sí. Obviamente a veces el metro de Ciudad de México tiene sus deficiencias y todo, tiene sus problemas, pero nada como el de París. Por ejemplo, a ti todavía te tocó en México, bueno, llegaste en el 2011, entonces yo creo que sí te tocó, porque yo conocí Ciudad de México por primera vez en 2012 y todavía se subían a los vagones de metro esos chicos que traen atrás las bocinas, ¿no? A todo, o sea, a sí, todo volumen, ¿no? Vendiendo CDs. Los discos, sí. Sí me tocó. Sí me tocó. Ahorita, fíjate que regresamos de Francia con mi esposo en noviembre de 2023 y habíamos pasado 4 años en Francia. Y yo sí vi una diferencia en el metro entre antes de irnos a Francia y después de que hayamos regresado de Francia. Hay mucho menos comercio informal. Sí. Pero antes sí, era, o sea, subías y en una estación era el chavo que traía las bocinas que vendía los CDs, después que la pomada de árnica, después que el corta uñas y todo. Y ahorita vi menos comercio ambulante. Cuando tú decidiste como que, pues, tal vez hacer tu vida acá en México, como qué visión tenías, como había algo que estabas persiguiendo, un trabajo, tal vez terminar tus estudios acá, o dijiste, bueno, vamos a ver lo que se da. Vamos a ver lo que se da. Primero era terminar los estudios, porque yo llegué en tercer año de licenciatura, porque la licenciatura en Francia son 3 años, entonces hice el tercer año en 2011-2012, y después cuando dije, ay, aquí me puedo proyectar, quisiera hacer algo, me metí después a la maestría, entonces había que terminar la maestría, me metí a un programa de intercambio para ser asistente de maestros de francés en la Universidad de Toluca, que fue lo que hice, y después pues sí fue buscar un trabajo, o sea, siempre se iba adaptando el plan a lo que estaba haciendo en este momento.
Claro, pues muy mexicana de tu parte, ¿no? Sí, no era así de, ay, me levanto y voy a programar mi vida para los 5 próximos años. No. O como en Alemania, que entran a su chamba y ya están contando cuánto ya juntaron para la jubilación, ¿sabes? Ay, no. Pero en Francia, ¿qué crees? Son iguales. Sí, ¿no? Sí, el gobierno ya puso en línea un simulador de Ay, no. cuánto te va a tocar. Y tengo gente de mi familia que no tiene ni 30 años que ya está así, viendo así, me queda tanto por chambear, voy a cobrar tanto. Qué horror para mí, no sí, sé. No, sí, hay que vivir, ¿no? La neta. Porque... Siento que en Europa no vivimos bien. Sí, porque ¿qué onda, no? O sea, como están chambeando 30 años, bueno, quién sabe si van a llegar a esos 30 años, siempre puede pasar algo, ¿no? Que no llegas a esa edad. Y, o sea, 30 años como rueda de hámster, estás ahí, a ver cuánto ya tengo para la jubilación, cuánto ya tengo. Es que y se olvidan. Sí, y 30 años en Francia, como ya alargaron, como en Alemania, para la jubilación, la edad, tienes que, entre más tarde empiezas a trabajar, más tarde te vas a jubilar. Entonces hay gente que estudia hasta los 23 y tienes que cotizar 42. O sea... Nunca dejas de trabajar, trabajas hasta la tumba y cobras una miseria. Mejor vivir en el presente. Sí. Exceso de pasado, exceso de futuro. No. Presente. Eso también fue un tema en mi pueblo cuando yo me salí y ya obviamente se corrió rápido el chisme. No, pues el güey se puso loco, ahora se cree youtuber, etcétera. Pero a ver, ¿y su jubilación? ¿Sabes? Sí. Sí, y te apuesto que tú eres el último que pensaba en esto. Sí, así obvio, como que... Pero los vecinos sí, ¿sabes? Sí, y el que dirán... Sí. Cuando, como dicen, pueblo chiquito, infierno grande. Hoy sí. Eso es aplicable mundialmente, creo. Sí, totalmente. Un cafecito rápido, una pequeña pausa en el trabajo. Checa los mejores momentos de las mejores entrevistas en el canal de Choque Cultural Clips. En clips cortitos, perfectos para tu pausa. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips. El link está abajo en la descripción. ¿Qué dirías hoy en día como que es tu lado más mexicano? Yo siento que soy francesa de nacimiento, pero culturalmente me siento mexicana en el sentido de que siento que en Europa somos muy preocupones, sobre todo sobre lo que acabamos de comentar, pero en varios aspectos más, y me tomó la vida más tranquila. Eso sería mi lado más mexicano. Uh-huh. Hay que hacer las cosas, es cierto, pero tampoco hay que desvivirse, hay que vivir. Uh-huh. Porque siento que en Europa vivimos para trabajar y aquí trabajamos para vivir. Uh-huh. Uh-huh. Aparte del proceso de adaptación del que habíamos hablado antes un poco, de la percepción del tiempo, ¿hubo otros retos con los que te enfrentaste acá en México? Primero, algo muy trivial, la comida. Uh-huh. Dios mío, lo picante al principio dices que me tengo que acostumbrar porque sí, porque estoy en México, o sea, se come picante. Obviamente siempre puedes buscar opciones y todo, pero a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces uh-huh. Tienes que acostumbrar a esto. Y sí, ahí hubo varias cosas a las cuales me tuve que acostumbrar. Te dije, el horario, las distancias, como es un país sumamente grande, no es lo mismo cruzar Ciudad de México que cruzar París, uh-huh. donde lo puedes cruzar en 2 horas caminando. Aquí te quieres ir del Indios Verdes a Universidad caminando, uh-huh. Nunca acabas, ¿no? Cosas así. Uh-huh. Hay otras cosas pero me acordaré. Ok. ¿Y qué estudiaste, por cierto? Yo estudié letras e idiomas. Ah, bien. Yo como administrador, justamente ahorita antes estábamos platicando de los estudios, porque casi nos tocó en el mismo año aquí hacer el intercambio. Yo llegué un año después de ti, uh-huh. en el 2012. A la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo sientes como la diferencia aquí en la universidad versus allá? Las universidades públicas. Yo fui a una pública. Yo también siempre. ¿En Alemania también fuiste a una pública? Sí, pero yo sé, por ejemplo, a ver, tú me corriges si estoy equivocado, pero de Francia yo tengo la percepción que es muy elitista en el sentido de que si tú ves los top políticos, los top gerentes, los jefes, vinieron de un par de universidades muy elite, ¿no? Sí, en Francia.
La Escuela Nacional de Administración, las escuelas de comercio, Ajá. por ejemplo, la ISEC, HEC, todo este tipo de cosas, pero realmente son unas cuantas, porque en Francia, cuando tú tengas el baccalaureat, no sé cuál sea el equivalente en Alemania, Ajá. cuando tengas este examen, a cualquier universidad pública puedes entrar tú. O sea, realmente está muy democratizada la educación superior en Francia. Pero sí es cierto que los administradores, los políticos, los altos perfiles de Francia, que luego son muy malos, nos gobiernan muy mal, hay que decirlo. Por ejemplo, Macron es un asco, pero todos salen Pero de la... Macron, porque está ahí, porque sí tienen bastante, tenía aprobación. Será por... Bueno, está guapetón, ¿no? O sea, como de... Es como un Peña Nieto, sí, pero no dudo que haya gente que la haya votado porque es guapo, pero el hombre lo eligieron, o sea, fue un voto de castigo, no fue un voto de convicción. Yeah. Este hombre lo eligieron porque fue el menos peor, porque la Yeah. gente en Francia está espantada por elegir a alguien de izquierda. Yeah. Entonces se la llevan que entre el centro derecha, que le quieren dar a la extrema derecha, pero les da miedo. Entonces a la segunda vuelta siempre es Marine Le Pen, la de la extrema derecha, otro, el que sea del centro, de la derecha, y le terminan votando porque espantan con el petate del muerto, que va a llegar la extrema derecha, hay que hacer un barrage republicano, como una presa republicana, que no dejar pasar la extrema derecha, y al final el vato, la misma política que lo que nos hubiera tocado, pero más edulcorada. Ya. Yeah. Y más guapo. Y más... Depende quién lo ve. Pero para regresar a lo que decías, yo siento que sí o sea, todos salen las cacas grandes, como les digo con mi esposo, Yeah. salen de las mismas así, unas cuantas escuelas, Yeah. pero realmente si tú quieres ir a la educación superior en Francia, Yeah. sí puedes. Okay. Y hay universidades públicas que son muy buenas. En como Alemania la también. Sorbona. O sea, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí. Y aquí también, no sé por qué, aquí en México la gente le hace el feo a la educación Hay pública. mala fama, pero yo siento como tal vez es parte a veces del mismo clasismo dentro de la sociedad, que lo miran feo, pero sí hay como... Eso. Pues yo fui a una pública acá, conozco gente que también fue, yo ahora los conozco desde hace 3 años, he podido ver cómo fueron sus carreras, no les fue tan mal. Exacto. A todos, o sea, pues la verdad, la educación que recibimos ahí, bueno, también depende un poco del profe, pero como igual que en Francia y Alemania. No, yo soy ferviente defensora del sistema público, sea de educación, Claro. de salud, y siento, ¿sabes? Es muy chistoso porque, por ejemplo, cuando tú vas a una clínica privada o algo así, hay un momento donde a veces ya no pueden y te dicen, no, tienes que ir con tal doctor, con tal, a tal clínica, que va a ser pública, y a veces con gente que sale de la UNAM. Sí. Mejor hubiera sido ahí en un principio. Pues sí. Sí, y también hay unas escuelas así, privadas en México, que hay que decirlo, eres más un cliente que un alumno. Claro, pero como en Estados Unidos también es como o sea, a mí me voló la cabeza una vez que fui con un amigo que organiza eventos de emprendedores aquí en Ciudad de México y nos invitaron a una que está en Azcapotzalco. ¿Azcapotzalco? Sí, es muy bonito el campo, muy bonito. No se me olvidó el nombre, pero es súper élite. Y bueno, a nuestro programa de verano son 6 semanas y en cuanto le dijeron el precio, yo, what the fuck, 6 semanas y Sí. quieren como este pinche dinero que muchos ganan en un año Sí. para que un profe ahí me cuente unas cosas, o sea. No, está increíble. Pero ¿sabes qué? Siento que también ahí influye mucho el hecho de que México tenga como vecino a Estados Unidos el chip. La mentalidad estadounidense ha permeado mucho en algunos estratos de la sociedad mexicana. Hay gente que cree que aparenta más estatus cuando manda a sus hijos a unas escuelas privadas. Es que no, mi hijo no va con la chusma, y se sienten la doña Florinda de la colonia. Claro. O sea, es... Me tengo que anotar todo eso, todos esos dichos. No, güey. así, Yo no ay, puedo. dime algo rico al oído. Colegiaturas. Pero sí, es que está cañón. Pero si lo pensamos así como también,
claro, como en Alemania, sea verdad o no ese concepto, pero nosotros en Alemania creemos más en la meritocracia un poco. Puede ser que es una pendejada la meritocracia, ¿no? Puede ser, puede ser. O sea, Te spoileo. Bueno, un punto medio puede ser, en algunos países funciona mejor, en otros peor. Pero aquí en México, pues sabemos que es muy importante que, bueno, lo que yo percibo en mis compas mexicanos, que la palanca, ¿no? Que dicen. Entonces, para mí sí tiene sentido de, si tienes el varo, de mandar tu hijo a una escuela donde donde se va a rodear de Es gente más networking que otra Sí, cosa. pues sí, Sí. para crear Sí. la red. Pero también ahí también tengo unos sentimientos encontrados porque la meritocracia en Europa también es un cuento porque te dicen que sí, si te esfuerzas, si puedes y todo, y te van a poner Sí, de ejemplo un sí, vato sí. que salió de la nada y sí pudo y se hizo millonario y no sé qué, pero es uno que dejan hacerlo entre no sé cuántos Claro, otros miles y claro. ahí te lo van a poner, es que no te esforzaste lo suficiente. Y siento que no. También la importancia de la palanca en países europeos. Hay corrupción en países También. europeos, hay cinismo en países europeos, pero la gente no lo quiere ver. No lo quiere ver. Es que no, es que eso es nada más en países tercermundistas. Es que todo América Latina, todo África y todo Asia y todo está podrido, pero nosotros somos los estándares de la democracia. Discúlpame, pero el estilo de democracia europeo deja mucho que desear. Claro, también, sí. Y lo estamos viendo ahora más en tiempos de crisis. Sí, sí, sí. A ver, igual aquí para meritocracia describe básicamente el echeleganismo, ¿no? De, si A tú lo bruto. como si tú quieres, tú puedes. Exacto. ¿No? Como Y lo- aunque seas del barrio más humilde, si tú quieres ser millonario, todo está aquí. Chíngale. En tu mente, Es ¿no? como el yerno de Slim que te escribe así su libro, ¿Cómo volverte millonario en 10 pasos? Cambia tu mentalidad. Todos tenemos los mismos 24 horas, sí, güey, pero yo paso 4 horas en el transporte todo el día para ir a un lugar donde me pagan el salario mínimo. Discúlpame, pero no tenemos las mismas 24 horas, no tenemos las mismas oportunidades. O sea, hay gente que no tiene un par de dedos de frente que se traga este discurso, Ya. pues esos son los desclasados. Claro. Y es muy triste. Sí, 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 sí. Y ahora que hablas eso de la corrupción en Europa, en mi país ha habido muchos casos, por ejemplo, en la pandemia, y está en el gobierno actual el güey. Como en Francia. Se llenó los bolsillos con un Vaya, trato vaya. de máscaras. O sea, llegó la pinche pandemia y el güey decidió, no, ¿saben qué? Yo voy a hacer un negocio, con una empresa china y voy a usar mis palancas de gobierno para ya ser el proveedor número 1 de todas las máscaras. Impresionante. Y un chingo de lana. Ah, Y sí, con el dinero y no del pasa nada. No. Y no pasa nada. Sí. Por eso también me encabrona cuando dicen, es que México es el país donde no pasa nada. Y en Europa también. Sí. Es que Es otro nivel, obviamente. Lo esconden más, le ponen más formas. Pero es más difícil, por ejemplo, en Alemania, por lo menos. Yo nunca he visto que intenten sobornar a un policía. ¿No? No. ¿En Francia? No lo he visto. O sea, no digo tampoco. que no haya. O sea, obviamente hay, ¿no? O sea... En Francia sí pasa. ¿Sí? Sí pasa. Porque, por ejemplo, todo lo que es 36 Quai des Orfèvres, que es donde está una unidad de policía muy famosa, sí, el vato que estaba a cargo de la lucha antinarcótica, que le desaparecieron así como kilos de cosas. O sea, ya sabes. Claro, entre los... Pero yo me refiero, por ejemplo, al que está en la calle, ¿no? Te para porque no sé qué. Estabas haciendo alguna infracción y si tú le dices, oiga, jefe, haga paro, ¿no? Y se le No, das un en Francia no lo he visto. billete, pues te llevan directo. Sí. ¿no? Sí, Por lo sí, menos sí. a ese nivel no existe, pero sí, definitivamente en gobierno, etcétera. Está cañón. No, sí está muy cañón. Sí. También ya fundaste una familia acá, internacional. Sí, internacional. Mi esposo es mexicano-chileno, mexicano por su mamá, chileno por su papá, y pues yo francesa y tenemos un hijo. Entonces, un franco-mexicano-chileno, chiquitito, va a cumplir 17 meses. Órale. ¿Cómo es la educación en el día a día? ¿En qué idioma le hablan? Intento hablarle lo más que puedo en francés. Ok. A veces es difícil, y a veces también hablamos francés con mi esposo entre los dos y él también le habla. ¿En pero- dos idiomas? ¿Tú... Sí, en francés y en español. No, entonces en Intento tres idiomas.
¿Cómo Francés, entonces? español y chileno. Y Chile, ay, sí, porque es sí, de hecho el chileno es muy difícil de entender. Es el único país de Latinoamérica donde siempre está así como, ¿qué dijeron? ¿Qué? ¿Me puedes traducir? Y sí, ahí está el nene. Y lo intentamos educar en los dos idiomas. Órale. Pero como va a la guardería y ahí él habla en español y sus abuelitos le hablan español, siento que va a haber un momento donde el español va a rebasar ligeramente. Pero aquí hago mi luchita para la lengua materna. Claro. Es que yo lo veo ahora como de mis amigos, como creo que es difícil, ¿no? De mantener la disciplina de siempre estar practicando, por ejemplo, uno en un idioma, el otro en el otro, etcétera. Sí, es súper complicado. Sobre todo cuando pues yo interactúo con el resto de la familia en español. Y luego pues también me da cosa, por ejemplo, cuando estoy en el exterior, que no se vea mamón de, ay, mírala, está en el metro y le está hablando francés a su hijo. Así, se quiere hacerla interesante. Entonces, a veces salgo y le hablo en español. Porque me da un poco de pena. Claro, sí, en público. Yo lo hago lo mismo, ¿eh? A veces como, no sé, con compas con los que normalmente hablo en otro idioma, pero si ya estás como fuera y no sé. Sí, ¿Cómo es? es súper raro, no entiendo por qué me cohíbo, pues porque al final pues es mi lengua. Claro. Ujú. Pero no sé, como siento como que a veces también te miran como... ¿Qué pasó? Sí, ándale. Sí. ¿Planean estar acá en México o...? Pues es como cuando llegué, no había plan como establecido, como mencionamos hace rato. Yo quiero ver qué es lo que nos depara el futuro. No sé, a mí me gustaría quedarme en México, pero también a veces extraño Francia. Me gustaría también vivir en un país tercero para que mi hijo aprenda un tercer idioma, que vea, no sé, otras cosas. Siempre es bueno estar abierto a otras partes del mundo. Claro. Pero me corto un ovario. Que en un futuro sí me gustaría vivir y lo voy a hacer. Un rato, una temporada, aunque sea en Rusia. ¿En Rusia? Sí, me encanta, me gusta Órale. mucho. Ahorita obviamente el ¿Has ido? contexto... No, pero sueño con ir. Me Te gusta. llama la atención. Me llama demasiado la atención. ¿Por qué Rusia te llama la atención? Porque es un país como México sumamente grande, tiene muchos climas, tiene mucha comida, se me hace muy llamativo pues su Ya. historia, su cultura, el idioma lo estoy aprendiendo. Está cañón, ¿no? En alemán para las declinaciones se quedan cortísimos. Sí, sí. Y los casos. Los casos, todo. Sí. Es sumamente difícil, pero es un buen reto. Sí, entonces para el futuro, pues me gustaría, obviamente, pues México es ahí donde tenemos raíces, Francia también. A largo plazo, ¿por qué no vivir cada año una temporada en Francia, una temporada en México, de vez en cuando salir afuera a otros lares? Eso me gustaría, siempre estar en movimiento es lo que nos mantiene vivo, ¿no? Claro. Qué locura, no sé, Rusia está cañón. Yo creo que yo sufriría ahí con el invierno. ¿Crees? Y ves, es muy raro que digas esto porque yo me imaginaba los inviernos alemanes súper fuertes que ya venías así como curtido. No, es que depende. Ahí está más cañón, creo. ¿Crees? Sí, bueno, nunca he ido, ¿no? Pero yo lo veo luego como en el mapa que ponen en el periódico, donde de tiempo, ¿no? Y las temperaturas y pues ves como de noviembre a marzo, Rusia siempre está como así como congeladísimo. Pues a ver si cambia el cambio climático. Yo ahorita estoy siguiendo un francés en Siberia y dicen que a veces tienen 30 grados. Sí. O sea, muy extremo también, ¿no? Súper extremo. Sí. Pero si te quieres hacer una idea así no tan fuerte, te aconsejo vayas a la Patagonia. Ándale. Sí. ¿Nunca has ido? Ahí has ido. Sí. Nos tocó Ushuaia en Argentina. Fuimos en verano, nos tocó nieve. Nieve. Nieve en verano haciendo dedo. A la madre. Claro, Cosas es más como- extremas. Pues sí, con razón ahí. Sí. Los pingüinos ahí se sienten muy a gusto, ¿no? ¿Y tú te quieres quedar en México? Yo creo que sí. Yo veo mi futuro acá. Quiero en algún momento, pues sí, aplicarme para la nacionalidad mexicana. Pues sí, me veo acá, la verdad. Es muy difícil que yo regrese a Alemania. ¿Por qué? O sea, de vacaciones sí, pero no sé, con todo lo que yo hago, por ejemplo, como solo de contenido en redes,
En Alemania, yo fundé una empresa en Alemania, ¿no? Y jamás en mi vida lo voy a volver a hacer. Si no cambian algo muy drásticamente, ¿sabes? Como de la burocracia, porque fue horrible la experiencia de que te ponen muchas trabas. Muchas trabas. No es como aquí, como que vas al SAT, te das de alto, vas al banco, abres cuenta y ya puedes operar. Ahí es como, siempre hay como cosas extra que tienes que sacar. Tienes que pagar por adelantado también los impuestos. Entonces, cuando son como Francia, pues. es una locura, porque cuando tú tienes un mes, digamos, fuerte, que siempre puede haber en cualquier negocio y los otros son como normales, entonces tú tienes como el adelanto va sobre, o sea, el mes fuerte incluye ahí. Y mucha gente, yo conozco mucha gente que se dedica también a internet, redes sociales, venden cosas en línea. Y después de un mes fuerte, tuvieron que pagar la anticipación de los impuestos, pero no supieron de dónde sacar tanto. El dinero. Y es como, güey, o sea, no. Sí, de eso también a menudo hablamos con mi esposo. Y también es algo que hablo con personas que me dicen, es que me gustaría expatriarme, es que me gustaría ir a algún país de Europa. Es que creo que mucha gente no está lista para esta burocracia tan fea. Sí. Es que cuando le dices a alguien, es que aquí en México hay más oportunidades de emprendimiento, a veces no te creen. Sí. Es que todo es más simple. Por ejemplo, no sé, quieres poner en Francia, no manches, pones un changarro, ya estás ahorcado antes siquiera de operar. Sí, no tienes ganas. Yo, por ejemplo, estaba en Francia, estaba trabajando y como intérprete, pero estaba de independiente, entonces tuve que ponerme como pequeña empresa, donde yo estaba sola en mi empresita. Eres la CEO. Sí, era la CEO, también la directora financiera que no llevaba bien las finanzas. Y luego era complicado porque declaras todos los meses y es un régimen especial para gente como yo. Y así de un jalón te quitan como el 23% y tú, chinga, ¿qué pasó? Ajá. Y no lo ves reflejado en los servicios públicos. No. Y entonces sientes que emprender en Europa, de lo que me dices en Alemania, de lo que vi en Francia, de lo que yo experimenté, es como una estafa, ¿sabes? Pues un poco. Porque no hay libertad de emprendimiento. No. Sobre todo, mira, yo entiendo muy bien de que si ponen impuestos que está bien, que es para el mantenimiento de los servicios públicos, pero que lo pagan los corporativos grandes, ¿no? Sí. Porque, claro, ¿no? Ellos se van luego a Irlanda, donde pagan una ridiculez de impuestos, ¿no? Como Facebook declaró, justamente lo acaban de declarar billones o 1,000 millones en Irlanda. Pero tienen solo, no sé, unos 1,000 personas. O sea, si hubiéramos calculado cuánto por empleado le pagar, como declararon ahí de ganancias, era abismal, ¿no? Es impresionante. Y no pagan en Alemania o intentan evadir Alemania, intentan evadir Francia, etcétera. Y van a otras partes y lo que perdón la palabra, pero a los que se chingan, siento, como son los empresarios chiquitos, ¿no? Entonces, pues, muchos dicen, no, yo me voy. La neta, también está ocurriendo en Alemania, como los creativos, ¿no? Los que, pues, sí, como tienen potencial de crear negocios, se lo van a pensar 2 o 3 veces. Sí, y creo que es muy sintomático también de nuestro tiempo, porque la otra vez estaba escuchando un podcast que decía, es que realmente Europa dejó toda su soberanía, sea energética, sea también digital, en cuestión de ciberseguridad, en manos de otros. O sea, no hay una empresa en Europa que le pueda hacer competencia, por ejemplo, a Meta, a este tipo de empresas grandes. OpenAI también. No hay. No hay, porque la gente no puede emprender, todo lo que es la investigación no está bien subvencionada. Es una cochinada, es una ridiculez lo que cobra un investigador científico en Francia, no sé en Alemania, pero entonces, como dices tú, toda la gente que es creativa o que puede hacer cosas grandes, pues prefiere irse. Pues sí, claro. Y ya cada vez hay como más países, pues, que te reciben muy bien, ¿no? O sea, donde no te ponen esas trabas, entonces también la gente dice, pues, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué fregarse allá? ¿Sí es cierto? No, pero yo me siento como tú, siento que no, a Francia sí me gusta ir y todo y convivir, y a largo plazo me gustaría vivir al año una temporada allá, pero buscar como un trabajo formal así en Francia y todo,
mejor no. Gracias. Sí. Ahorita no, joven, ando ocupada. Pero eso sí, yo siento que es mejor allá en Francia y Alemania que acá, ¿no? Como siento como acá en los trabajos formales de godines, ¿no? Ahí sí como pues te pagan mejor y tienes como más derechos, ¿no? Aquí yo sé de amigos que trabajan de godín, pero solo les dan un día a la semana y, güey, o sea... Sí, sabes que a mí un dato que me ha impactado es que si ves los datos de la OCDE, México es el país que más trabaja horas al año. Sí, y las famosas horas nalgas luego. Exacto, y que peor salario tiene. Pero siento que esto ya está cambiado con el aumento del salario mínimo, ya va a haber la semana de las 40 horas que se van a legislar, las 40 horas semanales. O sea, siento que poco a poco la gente se da cuenta de esto, se toma en cuenta los tiempos de traslado. Y también esto de que te pagan mejor en Europa, que hay más prestaciones. Últimamente, no sé en Alemania, pero en Francia las prestaciones han ido bajando. Claro. Y además, el sueldo que puedes cobrar allá se adapta al costo de la vida. Claro. Entonces cobras más, sí. pero gastas más. Pues sí. Y es también una diferencia que me gusta mucho hacer, es la diferencia entre el nivel de vida y la calidad de vida. En Europa tenemos nivel de vida. O sea, ¿qué quiere decir nivel de vida? El nivel de vida es cuando tú cobras en euros, o sea, tienes básicamente, muy trivialmente, más dinero. Pero este dinero rinde menos. O sea, siento que aquí en México, a pesar de los salarios que pueden llegar a ser muy bajos, todavía puedes pagar comida. Hay gente en Francia, por ejemplo, que se las ve negras para llenar el refri. Hay gente que salta comidas, o sea, es difícil. Claro. Ajá. Pues a ver cómo va a ser todo eso, porque claro, ¿no? Llega la IA, ahorita... pues sí, va a haber más presión, ¿no? De bajar todavía más los costos. Sí, siento que ahorita hay una degradación muy fuerte a nivel profesional, a nivel laboral en Europa. Y ¿ves cómo la historia da vueltas? Ajá. Porque antes era el caso, aquí yo siento que en Europa ahorita estamos viviendo el ultraliberalismo, el neoliberalismo que se vivió en México en los años 80. Ajá. Ajá, es a la inversa. Y aquí se va recuperando cada vez más los servicios públicos y se van haciendo más reformas a nivel laboral y todo. ¿Estudiaste algo de la historia mexicana? No estudié como tal historia mexicana, pero a mí me gusta mucho leer. Yeah. Me gusta ver así como datos chuscos, investigar un poco. Y sí, llevé por ahí algunas materias de historia de México en la Universidad de Toluca. Ok. ¿Qué es lo que más te llama la atención de la historia de México? Es que es mal conocida. Yeah. Es muy mal conocida. México es un país, siempre ha sido un país muy adelantado a su tiempo y la gente desconoce de esto. Uh-huh. Por ejemplo, han tenido siempre una tradición de abrir las puertas cuando había, por ejemplo, cuando hubo la guerra civil en España, recibieron muchos españoles que huían del franquismo, sí. Que luego a sus descendientes se les olvidó, ahí están militando por la derecha, da una pena, un perroso, una pena eterna, pero eso es otro tema. También todo lo que eran las dictaduras del Cono Sur, en lo que era Chile, Argentina, recibieron así gente a brazos abiertos. La Constitución mexicana fue de las más avanzadas de su tiempo, abolió la esclavitud. Cuando había en la guerra de secesión estadounidense, esclavos que huían de Estados Unidos venían a México. Sí, se dicen cruzaban la frontera, ¿no? Sí. Y México dijo, aquí no los vamos a regresar. O sea, es un país sumamente humanista y lo ha demostrado en un montón de veces a lo largo de su historia. Uh-huh. Eso es lo que me llama mucho la atención de la historia mexicana, es que hay datos muy importantes que a gente se le olvida. De eso aprendí hace poco, de justamente lo que dices, como que luego cruzaban como la frontera y aquí ya estaban como salvo, sí. ¿no? En tiempos de esclavitud. Pero también como siento, como hay tantas anécdotas de personas, por ejemplo, toda la historia de Trotsky, cómo llegó acá. Sí. O sea, también está lleno de chismes, pero interesantes, ¿no? Súper interesantes. Primero el Trotsky se ligó, bueno, quién sabe, ¿no? Porque dicen que la Frida también era
era bastante pía, ¿no? Como si ahí tuvieron algo, Frida y Trotsky, Y Trotsky, sí. ¿no? Pero, o sea, qué caras del Diego también de reprochar No, esto. también. A medio cabrona y media. Ándale, sí, obviamente. Le pagó con las mismas, básicamente, ¿no? Pero lo que no sabía, lo aprendí hace poco también, que Siqueiros conoces, ¿no? Sí, claro. De los El muralista, muralistas. Él era pro-Stalin. Ujú. Tú sabes que Siqueiros guió un atentado contra Trotsky. No sabía. A ver, lo voy a investigar. Sí, No. investígalo. Está No sabía. sumamente... bueno, luego, claro, Trotsky fue matado por un agente del KGB, ¿no? Ujú. Con un... Con un picayelo ahí en Coyoacán, cerca de su casa, pero unas semanas, unos meses antes, Siqueiros, que estaba muy apegado a la ideología de Stalin, pues a esa corriente de la interpretación del comunismo, pues dijo, no, pues yo me encargo. ¿No? Así Sí, el hombre, está por sus cañón, pulgas. está cañón. Léanlo, banda, también. Es un dato muy, muy, muy curioso. No, es muy chusco, no, yo no sabía. Qué bueno que me dices. Y bueno, llegaron con metralletas y todo, y abrieron fuego, pero pues no lograron. La libró. Sí, la libró a primera, pero ya semanas después. Sí, Ya no, la ya libró. no la contó. No. Y hay muchas de esas anécdotas que me llaman mucho la atención. También como de personajes que dejaron pues sí, dejaron su estampa en la historia del mundo, en la cultura, en la ciencia. Y muchos sí pasaron en algún momento por México. Sí, claro. También muchos franceses. También en el canal nos enfocamos también en las relaciones franco-mexicanas a lo Ajá. largo del tiempo. Y sí, hay unos perfiles de franceses que dejaron también su huella. ¿Cuáles, por ejemplo? La comunidad de Barcelonet, Ok. que es un pueblo en el sur de Francia, casi a la frontera con Italia, Ajá. por ahí por las montañas. Ajá. Y de hecho todos los años conmemoran su relación con México, hacen un festejo con música y bailes mexicanos y todo, y recuerdan esta historia. Y tuvieron una comunidad que llegó a México y que se establecieron y que todavía hoy tienen sus descendientes, pues. Y tenían, por ejemplo, industria textil, este tipo de cosas. O sea, fundaron almacenes aquí. Claro. Ujú. Y pero ¿por qué en ese pueblo todavía se celebra, no? Porque normalmente el caso normal es, bueno, la migración, ¿no? Pues se van y ya se olvidan en su tierra natal de ellos No, porque allá ya sí. hicieron nueva vida, pues. Hicieron nueva vida, pero igual regresaban y construían casas con el dinero que habían hecho. Este video que hicimos, fuimos al lugar y sí vimos casas que se hicieron y sí se ve un estilo bastante peculiar. ¿Como de acá? Sí, Oh. con vitrales y Ah, sí, lo vimos. qué interesante. Sí, y también otra comunidad que era la de Champlit, que era un pueblo del este de Francia, que en algún momento, en un año del siglo XIX, creo que es a 1848, tuvieron un problema. Ellos vivían de la vid, hacían vino, y hubo una enfermedad de la vid, entonces hubo mala cosecha. Y entonces al mismo tiempo había una compañía que vendía así, que hacía publicidad para venir a México, que vendía boletos. Y entonces hicieron la publicidad y algunos agarraron y dijeron, pues sí, nos vamos a ir. Y se fueron y se instalaron en Veracruz, en San Rafael y Jicaltepec. Uh-huh. Y ahí, ves, todavía descendientes se hicieron así comunidad y traían así sus utensilios. Hay un museo donde ves así que traían cosa y media, así literal toda la casa de Francia y hacían alimentos utilizando el mismo proceso que utilizaban en Francia, pero con ingredientes mexicanos, por ejemplo, vinagre, creo que de toronja o de plátano, cosas así. Es una cosa bien loca. Cómo la gente se va adaptando, me imagino Sí. el clima del este de Francia Claro. a mediados del siglo XIX y llegar a Veracruz. No se lo manches. Es una locura. Sí. Pero sí son historias muy bonitas y sí hay personas, comunidades que han dejado su sello en la historia mexicana viniendo del extranjero. Claro. ¿Conoces algunas influencias alemanas en la cultura mexicana? Una cineasta que es famosa, pero
Creo que la gente no le gusta acordarse porque hizo como películas para el nazismo, que Leni Riefenstahl. Ah, Leni Riefenstahl. Ah. Sí. Sí, creo que vino a México, hizo un film en México. Órale, sí he Ajá. escuchado. Sí. Órale. Pero de otros, no, debe de haber unos escritores, supongo. Escritores, bueno, el Humboldt, ¿no? Que era científico. Ajá. Que llegó así como... El varón. Sí. Llegó a Cuernavaca y estuvo asombrado por... Bueno, lo llamó luego la ciudad de la eterna primavera, ¿no? Y quedó hasta ahora, Sí. ¿viste? Bueno, igual ya existía, no sé, pero él lo super estableció, ¿no? Y le súper asombró de cómo la variedad de plantas, de animales que podía estudiar, ¿no? Erich Fromm también, de la escuela de Frankfurt, No conozco. pues pues qué será, o sea, era creo que psicólogo y también un poco de filosofía. Llegó también a México y escribió muchos de sus obras, tienen como la influencia pues de acá. Ok. Y bueno, la música de la banda. Ah. Sí, es como la polka. Sí, tiene un parecido, ¿eh? Sí. Ahora que lo dices. O sea, yo siempre digo, con la primera vez que lo escuché, dije, ¿por qué se escucha como la música que escucha mi abuela? ¿No sabes? Como la música folclórica alemana de Polonia también es muy parecido. No sé tú, pero por ejemplo en Francia, la música con acordeón Ajá. se ve súper viejita. Sí. En la primaria o en la secundaria tenía una amiga que tocaba el acordeón y la veíamos como un bicho raro. Sí, ¿no? Y sí, y ahorita en México sí es muy común la música con acordeón. A mí me encanta ese instrumento, es bien también. bonito. Como es muy melancólico, siento. Sí. Pero sí como allá también, como tú dices, como bien a esa amiga, como un bicho raro, es como, no sé, como lo folclórico y todo esto en Alemania también era eso es de los viejitos, ¿no? Sí, como que le hacemos el feo. Sí, un poquito. Sí. Es que ahí siempre siento, últimamente tenemos, bueno, son nuevas generaciones que quieren siempre estar a la vanguardia. Claro. Y a veces tendemos a olvidar cosas de antes que sí eran bonitas. Hasta que se retomen, ¿no? Sí, voy a sonar como ruca. Sí, ya somos rucos. ¿A partir de qué edad consideras que uno es ruca o ruco? Cuando le truenan las rodillas. ¿Acaso no? Sí. Sí. No, todavía no. No, a mí también me falta. Ah, entonces no eras ruca, entonces. No, pero, o sea, puede no tronarte la rodilla, pero tienes mentalidad que ves hacia atrás. Yo ya te escuché diciendo muchas como cosas muy idiomáticas de México, muy típicas. Como qué son tus expresiones mexicanas favoritas. Dios mío, creo que si las digo vas a tener que poner bip, bip, No pasa bip. Ay, cada vez que pasa algo, a la verga. A la verga. Chingada madre. Sí, o sea, hablo mucho francés en mi casa, pero cuando me enojo generalmente sale en español. Órale. Sí. No ¿Y sé, eso? ¿tú? No, sí, ya luego en español también ya me sale más. Salvo que a veces como regaño al perro en alemán. Ah, sí. Sí. Sí, pero ya no ha hecho desfiguras, entonces. Se dicen desmadres, Jan. Ándale. Ya se le bajó. Pero, no, a veces, bueno, lo universal que yo siempre digo, Scheiße, ¿no? Scheiße. Como pitón, ¿no? Putain, sí. A mí me pasa también. No, pero es que siento que el español es más florido, tiene más... Sobre todo aquí en México son muy pícaros con el idioma, inventan muchas cosas. Algo que me encanta, así muy idiomático, se me iba a ir, pero sí es muy bueno. Cuando quiero decir sí, Simón Bolívar. O no, Nel Pastel, cosas así. Y así le cambio. Estoy feliz y contenta. Estoy Felipe con tenis. ¿Sabes? Ya me la sé. Ya no me la van a aplicar. ¿Cómo aprendiste eso? ¿Te costó? No me costó. ¿No? Es que como el francés y el español son muy parecidos, luego le captas Claro. Mucho. Y mi esposo también habla un español bastante florido. No. Él creó este monstruo. ¿Cómo fueron los choques culturales en el amor? Bueno, yo llegué
joven aquí, Ujú. entonces pues había tenido así como novios en Francia y todo, pero realmente todo mi currículum amoroso lo hice en México, entonces pues ya no ni me acuerdo cómo es estar con un francés, pues Ya. no tuve realmente un shock, Ujú. y pues ya llevo casi 11 años juntada, 8 casada, Ujú. entonces ya son viejos tiempos. Ya. ¿Y en la comunicación algo? Tal vez. Como que te haya costado. No es que haya una comunicación a la mexicana, una comunicación a la francesa, depende de personas. Con mi esposo somos dos personas así como muy directas que nos decimos las cosas. Así a la cara. Así. ¿De dónde es tu esposo? Bueno, claro, Es de la dijiste. Ciudad de México. Ah, ok, Sí. ok. Chistoso también, como siempre la gente se imagina que gente de Europa es más fría, se guarda más las cosas. Sobre todo me imagino que te han de haber dicho a ti, ¿no? Sí. Es que en Alemania son más cuadrados Sí, y todo sí. esto. ¿No te dijeron? Sí, justo ayer hice una encuesta en la pestaña de comunidad porque pues quise saber, ¿no? ¿Qué es lo que más les llama la atención de Alemania? Ajá. Puede ser cultura, historia, Comida. bueno, comida, bueno, pues poquito que tenemos ahí. Obviamente, dije, sin tabús, ¿no? Porque me preguntan también mucho sobre la guerra, la historia, etcétera. Y muchos pusieron eso de por qué son tan pinches fríos. O sea, ese comentario tuvo bastante likes. ¿En serio? Sí. O sea, sí es un estereotipo que todavía está vigente, pues. Pues si preguntas a mexicanos en Alemania, pues sí se están sufriendo. Oye, ahora hablando de estereotipos, ¿qué es el estereotipo más común sobre los franceses? Que aquí no en se México? bañan. Y ahorita sí está a veces está justificado, ¿eh? Porque sí me ha tocado viajar y cada vez que había un olor así raro, Fromage. fromage, fromage, sueur, sudor, si eran compatriotas. Sí. O sea, de 0 a 10, ¿qué tan cierto es ese estereotipo? Si tomas en cuenta los últimos sondeos que se han hecho en Francia sobre la higiene de los franceses, yo creo que del 0 al 10, ¿será que un 6? ¡Ay! Porque sí, hay mucha gente. O sea, imagínate, hay gente que toma una ducha cada 3 días. Ya. ¡Qué asco! O sea, eso es el promedio. El promedio. Ya. Bueno, es como yo cuando estoy en la playa en Oaxaca. Ah, No, ahí me manches. baño en el mar, no hay pedo. Ya luego Y ya sube al ese otro día- olorcito a mi esposa y dice, ya, ponte. ¡Báñate ya! Para ser buen hippie, ¿no? Ahí, para encajar. Órale, ¿de dónde vendrá esto? Yo creo que también es de la historia misma de Francia. Ok. También hice un video en mi canal sobre la dudosa higiene del Palacio de Versalles. Y sí tuvo muchas vistas. Y sí, cuando lees así como las fuentes bibliográficas, o sea, los estándares de higiene franceses han evolucionado mucho desde hace, no sé, como 300 años, pero antes sí era muy difícil porque la gente tenía supersticiones, como que el agua abría los poros y por los poros se metían enfermedades. O sea, el agua era Claro, malo pero vista, eso fue en pues. la Edad Media, casi, o sea. Un poquito más allá de la Edad Media, Ok. pero después han ido cambiando las mentalidades, pero parece que unos compatriotas siguen viviendo en esta época. Claro. También lo que es muy curioso, lo que en Francia casi en todos los depas vas a encontrar es el bidet. ¿Qué crees que no? Ese es un mito. ¿No? No. ¿Sí? Yo nunca he tenido un bidet en mi ¿No? casa y no conozco Pero yo- gente que haya tenido bidet en su casa. ¿Neta? Y las nuevas Yo casas se siempre hacen que he ido... sin bidet. ¿Sin bidet? Ajá. ¿Dónde has ido, Jan? Al sur, Al sur. siempre con bidet. Órale. Ahora que fui a España y Portugal, como se siente como un poco que se robaron la idea de los franceses también, en todos lados donde he estado, bidet. Ay, qué loco. Pues me voy a fijar cuando vaya al sur. Sí. Tal vez sea algo de región. El bidet es solo para básicamente esa cosa como un lavabo para sentarte y solo para lavarte tus partes partes. y bueno, Ujú. la parte trasera también si quieres, pero pues te ahorra la ducha. Pero exacto. Ahí, y para lo demás te perfumas. Claro. Sí. Es que conoces, por ejemplo, creo que fue escrito incluso por un alemán, esa novela, El perfume
de Patrick Süskind. Sí, la leí, la película también está muy chida. Sí, me gusta. Y casualmente, la acción se desarrolla en Francia. Claro, en París. Obvio. O sea, pero a nosotros básicamente bueno, fue parte del currículo, ¿no? De leerlo cuando teníamos 16, 17 años en la escuela y no me sale de la cabeza cómo describían París ahí en ese entonces, ¿no? Que fue más o menos alrededor de la revolución, un poquito antes, creo. Que, pues claro, ¿no? Una Sí, ciudad que era una grande, ciudad grande y sucia. sucia, clases sociales muy marcadas, ¿no? Pues arrojaban básicamente la... Pero en Los Alemania era desechos. igual, como los desechos, los... Igual en España, yo creo que era una cosa europea. Ya, aguas, Aguas, exacto, aguas van. aguas. Por eso me llama mucho la atención cuando dicen, es que los españoles aquí a México trajeron la civilización. Discúlpame, pero en Tenochtitlán se bañaban como 2 veces al día y usted tiraba su caca por la ventana. O sea, hay que decir las cosas como son, ¿ok? Trajeron la civilización según ustedes, pero lo que sí trajeron, y sí, eso es súper confirmadísimo, son las enfermedades. Así ensuciaron todo el agua, o sea, secaron todo, después todo se entubó. O sea, antes México era una ciudad hermosa y cuando vino la conquista, el descubrimiento de América, pues todo se fue al traste, pues. Ya. Sí, como Tenochtitlán. A veces como duele un poco, ¿no? Verlo como cuando ve las animaciones, ahora incluso con IA, como lo recrean y es wow. Oigan, si Sí, Netflix nos ve, Ajá. tendrán que hacer una serie, hacer una pinche serie con presupuesto bien hecha. Imagínate, en plan meramente ficcional, Ajá. ¿qué hubiera sido de Ciudad de México a escala pequeña, o si quieren hacer sobre Sí. América, si no hubiera sido saqueada, si no hubieran Sí, llegado ándale. los españoles? Hubiera estado súper padre. Pero es complejo, ¿no? Porque claro, como los pocos españoles lograron unir un chingo pues sí, las poblaciones al lado y llegaron con un chingo de tlaxcaltecos bien emputados por las cuotas que le tenían que pagar a los mexicas. Sí, sí hubo unos... Difícil, pero sí, ¿no? ¿Cómo sería hoy la gran Tenochtitlán? ¿Cómo hoy en sería día? hoy? Netflix, haz tu magia. De hecho, Netflix ya hizo una de qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la guerra. No sé si está en Netflix o en ¿A otras de poco no la vi? streaming. Sí. ¿Cómo se llama? No sé, nunca la vi, pero me la recomendaron mucho. Pues es ficción, pura La voy a ficción. investigar. Obviamente. Pero ese es donde resida lo bueno de la imaginación. Ajá. Con el hubiera. Con el ¿sabes? hubiera, sí, claro. Porque sí, muchas veces, ¿no? Esas pequeñas cosas, si no, o sea, es como el efecto mariposa, ¿no? Como un detallito tan importante puede hacer un cambio tan grande. A ver, yo te tengo ahora una pregunta que tiene que ver con esto. Vas Sí. a decir, yo soy quien entrevista aquí. Ok, tú confianza. ¿No te ha tocado en tus videos, siendo alemán, Ajá. que a ti te escriben, ay, es que los alemanes son mejores y mejores y mejores en esto que nosotros, y ojalá nos hubieran colonizado ellos en lugar de los españoles? Sí, de hecho... ¡Madre mía! De hecho, sí se lee. O sea, es algo, es como una idea bastante, como digamos, yo creo que como las ideas son como viruses, ¿sabes? Entonces, como muchos tienen esa idea de, si lo hubieran sido los gringos o sea, los ingleses, ¿no? Los anglosajones, si lo hubieran sido los alemanes, pues para comenzar, Alemania nunca, o sea, sí fueron parte de los colonizadores, que digamos, pero nunca pudieron establecer ellos como Imperio. un imperio aquí. O sea, sí tuvieron colonias en África, pero bueno, luego básicamente ya no. Pues obviamente algunas cosas estarían muy diferentes, pero no sé, quién sabe, para el peor o para mejor, no lo sé. Porque sí, yo siento como lo dicen, no, es que ya seríamos más eficientes, más esto. Porque a mí, por ejemplo, en mis videos, gente bueno, no sé si sabes, pero Francia ha intervenido en México Ajá, 2 veces. sí. Hubo 2 intervenciones francesas en México. ¿Cuáles eran?
La primera para la guerra de los pasteles y la segunda que fue el segundo imperio mexicano, que fue cuando los conservadores mexicanos se fueron a Francia Okay. y pidieron a Napoleón III que los ayudara y que los mandara a alguien, y el vato les mandó las angustias de Maximiliano de Habsburgo con El güey Carlota de que lo Bélgica. mataron en Puebla, ¿no? No, ¿en Puebla fue? No, en Querétaro, en el Cerro de las ok, Campanas. ajá. Y entonces, a veces recibo comentarios, digo, lo que es ser colonizado mental. O sea, la gente dice, ojalá se hubieran quedado los franceses o nos hubieran colonizado los franceses en lugar de los españoles, porque hubiéramos sido diferentes. Cuando dicen que los franceses son mejores colonizadores, estoy así como, pregúntale a los de África. Bueno, pues sí, sí, exactamente. Y pues también está difícil, ¿no? Porque, claro, ¿no? Muchas veces ves esto, como que dicen eso en México, pero bueno, pues las estadísticas dicen como el 70% de los mexicanos tienen raíces españoles, o sea, es como, o sea, también son parte de, o sea, ahora es la mezcla y es como es. Yo creo que puedes reconocer como tu identidad, lo que toda es Sí, tu historia y sí. todo, pero ser crítico de eso mismo. Sería lo mismo, ¿no? Si en Alemania diríamos, y si no o sea, por ejemplo, Napoleón también llegó, pero dicen estudios que trajo muchos avances, por ejemplo, en los pocos años que estuvo. En la administración, en general, los servicios públicos, etcétera. También creo que ahí ha de ser como unos movimientos de la misma historia. Es como la gente que te dice, ay, es que Porfirio Díaz me cae bien porque le dio el tren a México. Güey, estuvo 30 años en el poder. Qué bueno que te dio el tren, porque es lo que se daba en todos los países en aquella época. Es como si tú le agradecerías, no sé, a Salinas, que estaba en el gobierno en México cuando llegó en el internet. El internet. Ay, gracias Salinas por darnos el internet. Claro. Era lo del momento, punto. Claro. O sea, Sí. gracias Porfirio por darnos el tren. El tren estaba ya en expansión, punto. O sea, el vato siguió su tiempo. Pues sí. Sí, está interesante. En Alemania, estoy pensando así, en Alemania están atribuyendo algo así a alguien. Pues sí, muchas veces, ¿no? Pero creo que es humano que siempre queremos ver a alguien fuerte que hizo algo, entonces se lo atribuimos porque queremos personificar ciertas cosas. Sí, ¿no? es difícil luego en tener como todos los claroscuros de una persona. Cuando sobre todo es una persona como lo es Porfirio, que despierta mucha pasión, mucha polémica, claro. que primero luchó contra los franceses, después afrancesó mucho y se exilió a Francia. Claro. O sea, cosas que da la vida. Ahora que hablaste del tiempo de la colonización, ¿en Francia en las escuelas se trata el tema o es como mejor nos olvidamos? ¿El tema en general o el tema de la intervención francesa en México? No, el tema de las colonias francesas, por ejemplo. Sí, se trata ¿Sí? cada vez más, con un enfoque cada vez más crítico. Pero la intervención francesa en México no se trata. Ya. No. No, es súper raro. Es que claro, pasó tanto también. Es que Francia también tiene una historia muy vasta. Rica. Sí. Uh-huh. Y como uno de los top poderes en el mundo, básicamente. Antes. Sí, pues antes, sí, claro. No, pero igual como los ingleses también en su momento, pues, o Portugal por 100 años. O sea, hoy en día ya es como más, pues sí, un país más, ¿no? Que viven de la agricultura, del turismo, de la pesca, Estaban etcétera. en Angola, ¿no? Sí, Portugal durante 100 años dominaba el mundo, básicamente. Órale. Sí. Y ya luego vinieron otros reinos, ¿no? Sí, pero está muy interesante. Hay que vender eso a Netflix. ¿Qué hubiera pasado? Si los españoles no hubieran llegado. O sea, que sí hubieran llegado, pero imagínate que, no sé, por alguna jugada del destino, alguien del Imperio Mexica se da cuenta y y logra crear una alianza contra ellos. Entonces son los españoles con los 200,000 tlaxcaltecas bien emputados por las cuotas versus 200 otros y si logran defender la Gran Tenochtitlan. Como dije, Netflix, haz tú.
Yo creo que ya ni necesitaremos Netflix en el futuro. Has experimentado un poco con inteligencia artificial últimamente. Lo que se están sacando es una locura. Sí, sí. Me siento muy mal ecológicamente hablando, pero sí he creado claro. imágenes con... Porque por el agua, dices. Sí, luego uso un poquito ChatGPT, pero siento que en algunos aspectos yo soy muy chapada a la antigua. Luego estas cosas no es que me dan miedo, pero las uso con sumo recelo, no sé tú. Ya. Yo, la neta, yo pienso que mi contribución, o sea, si solo pienso cuántos los millonarios, cuánto vuelan y usan, ¿Verdad? etcétera, entonces yo soy solo una gota pequeña. Claro, si todos piensan como yo, bueno, no nos va a llevar más cerca, pero Exacto. ¿Sabes que a mí ya me reprocharon tener un hijo por temas ecológicos? pero eso se me hace muy feo. Sí, porque O sea, pues... ¿quién en su sano juicio, qué tan frustrado tienes que estar con tu vida para hacer eso? ¿Verdad que sí? Es que criticas una decisión individual cuando el problema es estructural. Ah, Y si vieran a mi exactamente. hijo, es la mejor mezcla franco-mexicana. Oh. No manches. Qué mala onda. O sea, te dijeron que no tengas hijos porque... Sí, que porque tengo un hijo y ya estamos Pero en los comentarios, ¿o qué? sobrepoblados. Sí. Me preguntaron que por qué había tenido y sí me ha tocado Eso es gente frustrada. Eso es gente frustrada que metiche además. ¿No o no? Pues sí quiero. A ver, voy a tener otro. Ah, no, ¿verdad? Para hacerlos enojar más. Y usar ChatGPT. Y usar ChatGPT, exacto. Cómo criarlo. Sí, muchas gracias por hoy No, echar a ti chisme por la invitación. con nosotros. Ya saben, banda, las redes sociales están abajo en la descripción. Entérate en este video de la historia de Rose, que vino de chiquita desde el Congo en África a México. Durante un año en la escuela en México, ella no sabía que le habían dado un apodo que a la vez es un albur. Ve cómo poco a poco fue abrazando a la cultura mexicana acá,